del día de hoy es anhelo verlos. Y básicamente es un resumen del corazón de Pablo cuando él esgrime y él pone de manifiesto estas letras que él desarrolla, ¿verdad? En estos versos del 8 al 15, ese deseo ardiente que él tiene de visitar a la iglesia, de confirmarlos, de animarlos, de retarlos, de desafiarlos, de impulsarlos justamente al conocimiento pleno de Dios. Y a pesar de que él no haya sido el que haya fundado la iglesia como tal, Él ha escuchado hablar de la iglesia, él escuchó hablar de la fe de estos cristianos, es decir, empezamos conociendo algunas particularidades de la iglesia en Roma. Era una iglesia ferviente. Recuerden que la iglesia en Roma fue muy perseguida, muy lastimada. Y a pesar de la persecución y a pesar de los conflictos, de vivir en un ambiente hostil, la iglesia fue preponderante. Tanto es así que su fama fue conocida no solamente en Roma, sino en diferentes lugares. Y que llegaron a los oídos de Pablo. Llegaron a los oídos acerca de la fama, de la fe que esta iglesia tenía. Entonces, sabiendo justamente este detalle, Pablo decide pues acudir a esta iglesia por muchas razones, de las cuales estuvimos viendo también en el segundo servicio, y en este servicio también lo vamos a ver y desarrollar un poco más acerca del corazón de Pablo para escribir esta epístola. Empezamos entonces de la siguiente manera, y la palabra de Dios dice así. Versículo número 8. Dice: vamos a leerlo desde el 7 o desde el 1 para entrar básicamente en contexto de todo lo que él nos ha venido hablando desde el versículo número 1. Él dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada uno de estos versículos bíblicos ya fueron desarrollados. Si aún no has visto esta introducción o estos primeros versículos, puedes hacerlo en esta plataforma, ya está publicado. Puedes ir a videos o a lista de videos y vas a encontrar una lista exclusivamente acerca de la serie que estamos desarrollando, que es llamado Romanos. Entonces, lo que estamos conociendo aquí es el corazón de Pablo, la esencia de su mensaje. Y continuando con este contexto, con esta forma ya que acabamos de leer, continuamos el versículo 8, que él empieza diciendo así: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, la fama que estos hombres, que la iglesia en general tenía, pues estaba siendo propagada por diferentes lugares. Por eso, alguien decía, y lo hacía con mucho acierto, él decía: muchas veces no es necesario decir o vertir palabra alguna, porque tu predicación es testificada a través de tu testimonio. Es decir, tu testimonio grita tan fuerte que no te es necesario esgrimir palabra alguna. Nuestro testimonio, la forma en cómo los demás están percibiendo tu vida, la fe que tú dices tener, ¿verdad? Ese amor que tú dices tener por Dios, esa fidelidad que tú dices tener por la profundidad del amor de Dios, todo eso se hace notorio, se hace evidente ante los demás. Obviamente, con eso no estoy haciendo una apología a la perfección humana, muy por el contrario, a nuestra necesidad de Dios constantemente. Siempre estoy volviendo a decirlos reiteradas veces, y nunca quiero que se olviden. 3 pasos o 3 medios o formas los cuales el ser humano tiene que atravesar. Uno es la justificación, la santificación y la glorificación. No te olvides, justificación o salvación. Es el momento en el que Cristo viene, te restaura, te salva, te redime y te conviertes en un hijo de Dios. Lo siguiente es la santificación. ¿Cuánto dura? Dura toda tu vida. Es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo va trabajando, obrando en tu vida. Cada vez te vas despojando de tu vieja naturaleza y te vas vistiendo de la nueva naturaleza en Cristo Jesús, hasta el punto en que seas glorificado. Y esa es la última parte, que es la glorificación. Dice la Biblia
en el que nosotros tenemos un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de nuestro Señor, de este cuerpo sin mancha, ¿verdad? Sin arruga, una iglesia sin mancha y sin arruga, que es una apología o básicamente una muestra de cómo vamos a ser nosotros el día en que nosotros seamos glorificados para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto, nos va a ayudar justamente a entender las palabras que vierte Pablo en esta epístola. Verso 8, nuevamente, primeramente doy gracias a mi Dios. Al decir él, primeramente doy gracias a mi Dios, lo que hace es validar lo que hablamos el domingo anterior, en los versos que él habla y se pone a sí mismo como un esclavo, como un siervo. La palabra que se usa ahí para siervo es doulos, ¿verdad? Que lo que dijimos, para hacerte recordar, es un esclavo que libremente decide ser esclavo. Es decir, amo tanto a este amo que yo por voluntad propia decido convertirme en un siervo, en un esclavo. Entonces Pablo ama tanto ser un siervo de Dios, le apasiona servir y vivir para él. Tanto es así que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque como yo pertenezco a él, como yo sirvo a él, como yo estoy sujeto a su voluntad, lo que me pase, sea lo cual fuera lo que me vaya a pasar a mí, todo se lo debo a él. Vivo bajo su voluntad. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Lo que está diciendo Pablo es que Dios es el centro de su vida. Él es el núcleo de su vida. Todo lo que le mueve a hacer, todo lo que él vive justamente lo hace por gracia de Dios. Por eso dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Y esta gratitud que Pablo da, dice, mediante Jesucristo, nos va a ayudar un poquito a entenderlo completamente el mensaje. Porque sabemos que, ¿por qué dice el mediante Jesucristo? Porque nosotros llegamos al Padre a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Esa es la forma en cómo la Biblia nos lo explica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar una forma en nuestra oración, la Biblia nos enseña de qué manera tiene que estar clarificada la forma en cómo nosotros oramos. ¿A quién está dirigida nuestra oración? Es que yo no lo sé, la Biblia no me lo explica. ¿En serio? La Biblia sí nos explica. Nuestra oración está dirigida al Padre. Nuestra oración está dirigida al Padre. Por ejemplo, Jesús nos lo enseña, ¿no? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Padre bueno. Entonces, es la oración dirigida al Padre. ¿Mediante quién? ¿O por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por eso, aun cuando él se dirige en gratitud por la iglesia en Roma, Pablo lo hace de esa manera. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio o mediante Jesucristo. Es decir, doy gracias al Padre por medio del Hijo. Y lo que nos explica un poco esto, por ejemplo, es el libro de Juan, capítulo 16, que nos dice así, capítulo 16, versículos del 23 al 24. Nos dice así, en aquel día no me preguntaréis nada. En aquel día, en este contexto, cuando Jesús está enseñando esto, se refiere al momento en el que el Espíritu Santo iba a venir. ¿Recuerdan? Ustedes ya no tendrán necesidad de nada, que les enseñe nada, porque el Espíritu Santo es quien les revelará. Ese es básicamente el contexto, el resumen. Y lo que dice acá, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Ese es Jesucristo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Entonces, ¿hay un secreto para la oración? Sí, y no es tan secreto porque está al ojo público. Todo el mundo puede saber este versículo bíblico, está ahí. ¿Cómo yo dirijo mi oración? Es que a veces nosotros dirigimos nuestra oración a tal fulano, sultano, mengano, que alguna vez vivieron y murieron. Pero la Biblia nos lo dice, en que nosotros debemos de pedir en el nombre de Jesús. ¿A quién? Al Padre. Podemos hablar con el corazón del Padre, directamente con Él a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, en aquel día no me preguntaréis nada, porque el Espíritu Santo estará morando en nosotros. Eso es lo lógico. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente viene el Espíritu Santo a ser morada en nuestra vida. Él vive en nuestro interior, Él está fluyendo todo el tiempo en nuestra vida y dice que de adentro hacia afuera es como Él va cambiando, va transformando. A veces nosotros intentamos invertir las matemáticas de Dios, pero no funciona así. A veces intentamos cambiar la fachada, después cambiar el interior, y eso no funciona. Lo que funciona en el cristianismo, cuando somos hijos de Dios, es empezar a cambiar en nuestro interior, nuestro corazón, y por consiguiente, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, testificas.
Es que no puedo cambiar. Mira cómo a veces mi lengua me gana, mi carácter es repodrido y tantas cosas. Entonces debemos decir nuestra oración: Padre eterno, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, y te pido que tú transformes mi corazón, cambies mi carácter, me ayudes justamente a tener dominio propio, por ejemplo. Y es más, Jesús dice: nada habéis pedido en mi nombre. Él no está diciendo nada habéis pedido, porque los seres humanos somos expertos estamos pidiendo, pero no hemos pedido de la forma adecuada. Y Él dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. No está diciendo hasta ahora nada han pedido, porque sí, vaya que sí piden, pero deben de pedir en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, dirigido nuestra oración al Padre. Cerrando este paréntesis, porque justamente nos ayuda lo que Pablo nos está diciendo acá, ¿no? Cuando él dice mi Dios, no está refiriéndose al Dios de una manera general, ¿verdad? O abstracta, no. Él está de una u otra manera haciendo que ese Dios, que sí existe, no lo pone desde el punto de vista general, sino íntimo, personal. No solamente avalo de su existencia, sino que avalo que Él está en mí, que Él vive para mí, que Él es mío, mi Señor, mi Salvador, el que cambió y transformó mi vida. Con respecto, dice, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Cuando Él dice a todos vosotros, obviamente se está refiriendo a toda la iglesia en Roma. Seguramente habían algunas personas que rechazaban el apostolado de Cristo, el apostolado de Pablo, perdón. Ustedes saben, por ejemplo, la iglesia en Gálatas o en otras epístolas que Él escribe, había una especie de movimiento de personas judaizantes que intentaron llegar a la iglesia y transformar aquel evangelio que Pablo había predicado. Intentaron transformarlo o resquebrajarlo. De una u otra forma empezaron a levantar una mala fama acerca de Pablo. Entonces no sería imprudente de mi parte querer pretender que aún en la iglesia en Roma tenía un poco de... Así como tenía seguidores, tenía algunas personas que vilipendiaban o no tenía una buena fama en los labios de esas personas con respecto a Pablo. ¿Por qué? Por la doctrina que él predicaba, la libertad en Jesucristo, la salvación a través de la fe, poniendo a un costado las tradiciones judaizantes. Todo esto repercutía un problema, ¿verdad?, para la iglesia tradicional, que no aceptaban la forma del evangelio en cómo Cristo había venido a establecer. En primer lugar, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? La Biblia nos menciona que la salvación es un don de Dios y es a través de la fe, no de vosotros, para que nadie se gloríe. Entonces, esto es justamente de repente uno de los problemas que Pablo tuvo en los diferentes lugares a los cuales él visitó. Simplemente viendo sus inicios, los cristianos se escondieron de él, ¿verdad? Recuerdan que él formaba parte del Sanedrín y fue uno de los que aceptaron o aprobaron el apedreamiento de Esteban, por ejemplo. Entonces, conocían el pasado de Pablo y conocían su presente. Creían que estaba siendo una especie de radical o revoltoso, en el sentido de que estaba tergiversando las tradiciones que Dios había establecido en la iglesia. Pero lo que Pablo estaba haciendo era expandir y propagar el mensaje tal cual Jesús lo había enseñado. Por eso es cuando él dice todopoderoso, ¿no? Perdón, a todos vosotros, se refiere a toda la iglesia. Y está incluyendo aún aquellos que están a favor de él o están en contra. Eso justamente nos da a notar que Pablo es consciente de que todos, sin excepción, hemos sido llamados a ser instrumentos que llevan el evangelio de Cristo a todos los lugares. Así es la forma en cómo Pablo se presenta y tiene este deseo de humildad, de servicio ante los demás. Dice entonces, respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Su fe es evidente. Su fe. Nuevamente, la Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que está pasando con estos hombres? Su fe se está evidenciando. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estos hombres estaban viviendo a lo sobrenatural, en pocas palabras. Recordemos que ellos estaban viviendo en el corazón mismo de un pueblo gentil, de la hostilidad, de la persecución. ¿Y esta iglesia es relevante?
obviamente que tiene una fe ferviente, que es notable ante todo el mundo. Todo el mundo escucha hablar acerca de esta iglesia, en un lugar donde no es aceptada ni bien vista el cristianismo. Es más, los judíos fueron expulsados a causa de un hombre llamado Crestos, dice en uno de los escritos extrabíblicos que alguna vez yo les he mencionado a través de esta predicación. Puedes ir a verlo también en Fundamentos de la Fe Cristiana, en que lo puedes encontrar también en los videos aquí en YouTube, en la lista. Hay también una lista acerca de los fundamentos, te invito a que lo veas. Ahí hablo justamente acerca de esto, de los manifiestos extrabíblicos que avalan acerca de la existencia de Cristo y de su poder y de su autoridad, justamente por la existencia de un hombre, de un revolucionario llamado Crestos. Básicamente se está refiriendo a Cristo, que había causado un remesón aún en esta nación romana. Por eso la fama de esta iglesia había llegado hasta los oídos de Pablo, y él, sabiendo justamente, y más adelante lo va a explicar, porque él tiene un deseo, no solamente de bendecirlos a ellos, sino de ser bendecidos, porque obviamente hay una ferviente fe en el corazón de estos hermanos que están acá. Por eso es evidente la realidad que los cristianos que viven aquí en la iglesia en Roma son pues personas que están transformando el mundo. El versículo número 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo expresa de una u otra forma lo que está él expresando, es su sinceridad en sirvo. Es decir, todo lo que yo haga es al servicio del Señor. Lo que yo digo es porque sirvo a mi Dios. Si yo me muevo y hago estos viajes que para algunos es pues para locos, ¿qué necesidad tenía Pablo de estar haciendo estos viajes, de recorrer tantas ciudades? Él realizó 3 viajes. Él está ya casi al final de su tercer viaje para visitar a Roma. En este deseo de visitar a Roma. Él había realizado estos 3 viajes, pero no es un viaje solamente de irme a un pueblo y regresar, no. Estos viajes duraban pues meses, años. Pablo estaba pues visitando diferentes lugares, un solo viaje visitando diferentes lugares, animando a la iglesia, fundando iglesias, exhortando, discipulándolos, animándolos. Y mientras lo hacía, él era un experto haciendo campañas, ¿verdad? Carpas así, él enmendaba y de esa forma él se solventaba. Es decir, lo que él hacía, lo hacía por el servicio al Señor, por el servicio a nuestro Dios grande, poderoso. Este es Pablo que está diciendo pues, hablando de una forma expresamente sencilla, decir, lo que yo hago, sinceramente lo hago porque sirvo. Es decir, en tiempo presente estoy sirviendo a mi Dios. No he delegado mi responsabilidad, la estoy asumiendo. Porque aun si yo sufra persecuciones, porque vaya que Pablo sufrió persecuciones, muchas veces con persecuciones de cárceles, de enfermedades, aún propenso a la muerte, él estuvo dispuesto a hacerlo. Y él no está diciendo a quien serví, sino a quien sirvo, es decir, sigue ferviente mi devoción al servicio del Señor. Por eso dice, en mi espíritu. Es decir, el servicio que Pablo, el ministerio de Pablo, era una oración al Señor. Recuerden que la oración no solamente es poner nuestras manos así o arrodillarnos y decir, Señor, eso no solamente es la oración. La oración es nuestra vida completa. ¿Qué es lo que tú haces? Señor, a través de mi trabajo yo levanto una oración hacia ti. A través de la forma en cómo corrijo a mis hijos, yo te estoy adorando. A través de la forma en cómo yo amo a mi familia, cómo me sujeto a mi esposo, a mi esposa, es la forma en cómo yo expreso que te amo y te estoy adorando de esa manera. Para Pablo, su ministerio, es decir, el ministerio que él tenía, una forma de adorar a Dios. No era como, bueno, lo tengo que hacer, es un trabajo más. No. Era una forma de adorar al Señor. Señor, te adoro a través del servicio. Esto es muy importante para nosotros. Hoy quiero despertarte, animarte a que podamos cambiar el chip de nuestra mente con respecto al ministerio. El ministerio al Señor, el ministerio que es a trabajo y tiempo completo. Decimos, ¿tú estás trabajando a tiempo completo para el Señor? Claro que sí, todo el tiempo trabajo para el Señor, todo el tiempo. No porque esté en mi casa significa que no estoy trabajando para el Señor. Toda mi vida ahora está el servicio completo al Señor, porque si no sería el servicio completo, ¿a quién entonces estaría sirviendo en el otro tiempo, verdad? Decidamos servirle a Dios a tiempo completo. Mi vida, Señor, está rendida a ti.
ti. Este pasaje pone en evidencia básicamente la responsabilidad apostólica que Pablo tiene, ¿verdad? Que siente por toda la iglesia en el mundo gentil. Por eso él dice, ¿no? A quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Él está prácticamente diciéndole al mundo gentil que yo sirvo y para este propósito, yo sirvo justamente para llevarles el evangelio. Y ese hacer, que es el trabajo, ese hacer es una forma de adorar al Señor. A pesar que directamente Pablo no había fundado la iglesia en Roma, a pesar de ello, Pablo tiene ese deseo de visitarlos a todos ellos. Pablo está interesado también en hacer notar efectivamente que él ora por ellos. Es decir, dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy orando por ustedes. Y no es ese tipo de tic o fetiche, no, ese tipo de muletilla que a veces usamos, ¿no? Estoy orando por ti. Estoy orando por ti, pero nunca lo hacemos, solamente es una especie de muletilla que lo usamos como para, bueno, te veo pronto, ¿no? Estoy orando por ti. Pablo toma en serio justamente estas palabras de estoy orando por ti, es más, él pone como que de testigo a Dios. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, Él está intercediendo por la iglesia. Él está intercediendo aún por aquellos que no conocen. Él está intercediendo aún por aquellos que van a ser propagados con el evangelio de Jesús. Pablo estaba literalmente él viviendo en una guerra espiritual antes siquiera de tomar posición o de llegar al lugar in situ al cual Dios le había enviado. Pablo estaba en esta especie de orar fervientemente por la iglesia, y esto es la oración intercesora de Pablo. ¿Qué mensaje nos trasciende para apropiarnos de eso? ¿Qué mensaje trasciende? Es que tú y yo debemos de ser una iglesia intercesora. Jamás debemos dejar de interceder, porque la oración intercesora es una necesidad. La oración intercesora es una necesidad. No solamente oro porque, sucede algo catastrófico, no, sino todo el tiempo estoy intercediendo por la iglesia, intercediendo por aquellos que aún no conocen a Cristo, intercediendo por mis hijos, intercediendo por mi cónyuge, intercediendo aún por nuestros gobernantes, intercediendo por la iglesia en general, intercediendo por aún las nuevas personas que tomarán posición de autoridad en los lugares prominentes de nuestra nación o del mundo. Orar por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque este es justamente el sentido de nuestro servicio, de nuestro ministerio, de ser justamente fervientes en la oración. Mira lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice, con toda oración y súplica, dice, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es nuestro deseo ferviente de poder orar de todo el tiempo, fervientemente. ¿Cuáles son las características de estas características que Pablo nos menciona? Es con súplica, en todo tiempo, sin cesar. Hay varios versículos donde Pablo nos explica los tiempos que él se dedica a orar, por quienes ora. Él justamente es lo que está él haciendo, ¿no? Y cualquiera de nuestros asuntos que nosotros tratemos en nuestras vidas, Pablo en pocas palabras nos está indicando que siempre tiene que estar acompañado de la oración. Así como Pablo, más adelante vamos a ir leyendo ese deseo de visitar a Roma y que fue impedido, entonces él estuvo viviendo bajo la voluntad de Dios, pero para este caso es una oración intercesora. Iglesia en Roma, yo quiero visitarlos, pero quiero decirles, y pongo a testigo por Dios y a su Hijo Jesucristo, su Evangelio, que yo oro sin cesar por ustedes. No es una muletilla que yo les dije, te estoy viendo, estoy orando por ti, no, sino que es algo que yo me responsabilizo en hacer, quiero hacerlo, amo hacerlo, porque sé que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra potestades, contra las tinieblas, contra las huestes celestiales de maldad, que de una u otra forma intentan apartarnos, intentan hacernos perder este gozo de nuestra salvación. Pero aquí estamos fervientes, orando e intercediendo por la iglesia. Versículo número 10. Y antes de entrar al versículo 10, termino este verso con una pregunta, ¿ya? ¿Por cuántos o a quiénes o por quiénes has estado orando últimamente? ¿Por quiénes has estado intercediendo en estos momentos, en estos tiempos? ¿Quiénes han estado en tus oraciones?
¿Solamente estuvieron tus necesidades? ¿Solamente estuvo tu trabajo? ¿Solamente estuvo tu salud? ¿Solamente estuvieron tus hijos? ¿Solamente estuviste tú? Pablo, en ningún momento, en lo que vamos a ir leyendo, a ver que él busca la necesidad para sí misma y solamente para él, sino él habla acerca de la comunión, de la comunidad, es decir, las bendiciones son mutuas. Esta intercesión lo hago por ustedes y también deseo que ustedes intercedan por mí. Verso 10, rogando, dice que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando que de alguna manera, esta roga, es decir, pasa de intercesión a rogar. Es decir, no solamente él intercede, sino que él ruega ahora por la necesidad que él tiene. ¿Qué necesidad tiene Pablo? Señor, tengo la necesidad de que tú ya me apartes de hacer estos viajes que parece sin sentido. Ya me duelen los pies, quiero tomarme un descanso. Señor, te pido que tú me lleves a una iglesia, pues donde ya está todo listo, ¿verdad? Orquestado. Que me lleves a un lugar donde ya no tenga mucho trabajo que hacer. Llévame a unos lugares donde las personas pues sean muy receptivos a escuchar tu palabra. Llévame, Señor, a esos lugares. Oh, por favor, llévame a un lugar donde tenga una casa hermosa, ya no tenga necesidad de seguir predicando el evangelio. Eso dice Pablo. No dice eso. Y eso que está él en su último tercer viaje. Parecía cualquier hombre que hubiese pasado y tener todo este historial de viajes, predicando. Recuerda que desde el momento en que recibió a Cristo en su corazón, este momento que está escribiendo, han pasado 20 años ya del ministerio de Pablo. Cualquier persona en su normalidad hubiese pedido, Señor, vacaciones, pero él le está pidiendo eso, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, aún está ferviente en mí ese deseo de predicar el evangelio, de predicarlos a ustedes el evangelio que a mí se me ha dado. Quiero enseñarles también a ustedes. Por eso dice, rogando, de alguna manera lo que nos está diciendo es que Pablo está haciendo peticiones justamente por ese deseo que hay en su corazón. Señor, te pido, por eso él dice, ¿no? Tenga al fin. Esta palabra tenga al fin no le estaba dando a Pablo una especie de certeza con respecto a su futuro. Es decir, yo sé que el Señor me va a llevar allá, yo sé que el Señor me va a sanar y me va a librar, ¿no? Pablo lo que está haciendo es, en pocas palabras, no está demandando nada a Dios. Señor, te pido que tú me lleves allá. No, lo que Pablo está diciendo es, en pocas palabras, haciendo una simple petición. Señor, ayúdame a cumplir con tu voluntad. Amén. Él no está manipulando, o como a veces creemos que manipulamos a Dios. No, él no está haciendo esto, Señor, él está viviendo sujeto. Es decir, aún ruego a Dios, si es que a Él le place, en pocas palabras, que de alguna manera Él tenga al fin, si a Él le place, si está en su voluntad, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hasta este momento, inclusive, Pablo no tiene la certeza de que Dios le vaya a llevar allá a Roma, pero él muestra su anhelo de querer llegar a ese lugar, para predicarlos, para hablarles acerca del Señor. Y si está en la voluntad de Dios, pues que así sea. Amén. Esto justamente nos ayuda a nosotros a vivir en paz con respecto a nuestro ministerio también que el Señor ha establecido para nosotros. En pocas palabras, sepan que quiero verlos a ustedes. Pero más que este deseo que yo tengo, más que mis sentimientos, más que mis emociones, más que mis voluntades, por encima mío está la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes viven de esa manera? Me gustaría, ¿verdad? Ese mensaje es tanto para ti y para mí, vivir a la manera de Dios. Por eso siempre decimos, nosotros no vivimos bajo emociones, no vivimos bajo sentimentalismos, vivimos por convicción, bajo la voluntad de Dios. ¿Quién nos ayuda a definir cuál es o no la voluntad de Dios? Su palabra es nuestra verdad, es luz a nuestro camino, es lumbrera a nuestro camino. Él es la luz que necesitamos. Versículo número 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que estéis o seáis confirmados, porque deseo veros. Nuevamente el motivo de todo el ministerio de Pablo es el beneficio a los demás, el beneficio a alguien más. Ese es el sentido del ministerio de cualquier hijo de Dios. A veces nosotros decimos, no, Señor, quiero que tú uses mi vida, quiero que me ayudes, quiero ser usado por ti, pero ¿para qué quieres ser usado por mí? Sí, Señor, que quiero ser notorio por todos, para que me vean, mira cómo te sirvo, mira cómo estoy ayudando, mira cómo está la selfie cuando estoy dando el arroz y todo lo demás. Quiero vivir en el ministerio, ¿para qué? ¿Para ser notado?
Muchas veces el ministerio nos va a mantener en el anonimato, pero habrán vidas cambiadas a través de ese ministerio. El motivo básicamente del ministerio es beneficiar a alguien más. Cuando esto cambia en el ministerio, es decir, el deseo o este principio de bendecir o de beneficiar a alguien más, vamos a enfrentar una insatisfacción pues tormentosa, una desilusión muy dolorosa en nuestras vidas. Vamos a vivir tristes, apáticos, amargados. Imagínate un ministro amargado. Así es como vamos a vivir, porque creemos que todo el mundo debe de servirme a mí. Así como yo les beneficio, pues también deben de dármelo. No, dice Jesucristo, ¿quieres seguirme? Pues sígueme, ¿no? Pero sepa bien esto, que aún el Hijo del Hombre o el Hijo o quien yo te estoy hablando, no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Significa que nos va a costar mucho. No digo que bueno, todo el tiempo vamos a vivir una vida paupérrima. Si a Dios le place pues darnos algo, pues gloria a Dios. Pero no significa que vivimos para esas bendiciones. No vivimos para eso. Si a Dios le place darnos, que así sea. Eso nos ayuda a descansar. Eso nos ayuda a disfrutar justamente el ministerio. Por eso Él dice, ¿no? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ese deseo verlos, aunque Él nunca estuvo allí, ¿verdad? Aunque Él nunca, estuvo ahí en la iglesia en Roma, Él no deja de mencionar a personas específicas, más o menos a un total de 26 personas. Él habla en nombre propio cuando vas a leer la epístola a los romanos. Es decir, Él conocía a la iglesia, Él conocía a algunos y con nombre propio. Él sabía, conocía y no solamente en forma general, ¿no? Sino que particularmente a las personas los conocía. Y ese también tiene que ser el modelo de nosotros. El hacer amistades, el conocer cómo te llamas, ¿verdad? Qué hermoso es cuando te presentas, tú eres tal fulano, pues que nos conozcan, que te conozcan a ti. Tú conoces también a tus amigos, interésate por ellos, busca de una u otra forma bendecirlos y beneficiarlos para la gloria de Dios. Obviamente lo que está haciendo Pablo es decir que en otros términos, ¿no? Que yo he conocido muchos de ustedes en los viajes que tuvo, con algunos de ustedes me haber topado. Es más, él hace mención de más o menos un aproximado de 26 personas que antes eran pues de Jerusalén y que ahora están en Roma, pero que él los conoce. Y cuando él habla acerca del don espiritual para ser confirmados, no podría él referirse justamente al don del Espíritu Santo como tal, ¿no? En el sentido de que el Espíritu Santo no necesita de una persona para impartirnos estos dones. Cuando Pablo se está refiriendo justamente a estos dones espirituales, él se refiere justamente a lo que va a provocar a causa de poner en práctica o ejecutar su ministerio. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 y 18, lo que nos dice es esto. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es decir, los dones, los frutos del Espíritu Santo, los dones particularmente, es el Espíritu Santo quien nos lo imparte, sin la necesidad de una persona, sin la imposición de alguien. Es por voluntad del Espíritu Santo. Y en el verso 18 de este mismo capítulo dice, ahora bien, Dios ha colocado, dice, a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Es decir, sigue descansando en la voluntad del Espíritu Santo. No depende de un hombre. Es decir, no necesita Pablo llegar in situ a la ciudad en Roma para que él pues le imparte tus beneficios, llamados dones, que solamente le competen impartírseles o impartirlo únicamente al Espíritu Santo. Por eso no debe entenderse como estos dones, sino los dones que son producto o son causados a causa de ¿qué? Valga la redundancia. A causa pues de la predicación, de la enseñanza, de la exhortación, de la consolación, de la disciplina, del discipulado que Pablo lo hacía en cada iglesia que visitaba. Y obviamente cuando nosotros somos llenados de predicación, de disciplina, de discipulado, de consolación, nosotros somos beneficiados con dones espirituales. ¿Me dejo entender? Estos lo que hacen es, pues por ejemplo, destruir el poco conocimiento de la palabra de Dios. Somos llevados nuevamente a este conocimiento pleno de Dios y crecemos espiritualmente. Esto podría interpretarse como dones espirituales. Entonces, hasta ahí, en este punto, para que cuando lo vuelvan a leer en otro momento, lo vean desde esta óptica. Los dones espirituales que él está hablando acá se refieren justamente a aquellos que van a ser provocados a causa del ministerio de Pablo. Versículo número 12. Dice, esto es para ser mutuamente
confrontados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Otra vez, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, vamos a quedar en claro. Ustedes tienen fe, yo también la tengo. Ustedes tienen un deseo de servir a Dios, yo también lo tengo. ¿Sabes qué? Lo que deseo es que juntos podamos ser confortados, mutuamente podamos ser alimentados, desafiados por lo que nos es común. ¿Qué nos es común? Nuestra fe. A través de eso, pues, deseo visitarles a vosotros. Dice, pues, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Los dones o las bendiciones que iban a recibir, Pablo no estaba diciendo van a ser solamente para mí, sino que iban a ser mutuas. Él quería edificar y esperaba ser edificado por esta iglesia muy afamada, por su fe ferviente. No había un indicio de superioridad en lo que Pablo está explicando acá, sino de beneficio mutuo. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando a los demás, ver a los demás como superiores a sí mismos. Eso nos hace mantener en humildad. La humildad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Aún en las bienaventuranzas están escritas acerca de la humildad. Bienaventurados los humildes, los pacificadores. Es decir, la humildad, lo que Dios nos está diciendo es, en pocas palabras, que lo que hagamos, nuestro servicio que hagamos, lo hagamos en humildad, reconociendo que, valga la redundancia, el reconocimiento, las bendiciones o lo que querramos vendrá no de aquellas personas a quienes estamos predicando, sino de aquel quien nos mandó a predicar. No cambiemos nuestras direcciones. El que nos va a dar todo y nos da siempre es Dios. Y nos manda a predicarlos a ellos. Predicarlos como si no esperásemos nada de ellos. Eso nos ayuda a vivir en paz. Porque cuando vivimos y decimos, ¿pero qué me van a dar a mí si es que yo les predico? ¿Qué van a hacer por mí si es que yo me voy y los visito? ¿Qué van a hacer por mí si es que yo les doy esta comida o esto y algo? ¿Qué van a hacer por mí? Esa es la forma incorrecta de servir. No. Señor, yo les doy porque tú me mandaste. Es más, si tú quieres, me das. Si tú quieres, me bendices. Si a ti te place, dame salud. Si a ti te place, dame larguras de días. Si a ti te place, déjame vivir hasta mi vejez. Si a ti te place, sáname. Es decir, si a ti te place. Pero yo, con lo que repercute a mí, decido vivir con la suficiencia, de acuerdo a tu voluntad, no quejándome. Amén. Eso nos ayuda a vivir en paz, en tranquilidad. ¿Cuánto mide esa paz? Dice la Biblia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. En el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pero hasta ahora he sido obstaculizado o he sido detenido, se dice también en el original, ¿no? Por eso es necesario entender aquí la lección fundamental de este versículo, que todo cristiano debería saber. Y Pablo lo esgrime indirectamente y debemos de apropiarnos de lo que él está diciendo. Nosotros, es decir, los deseos del siervo han de estar siempre por debajo de su Señor. Los deseos del siervo, ¿quién es el siervo? Nosotros. Los deseos del siervo han de estar por debajo de la voluntad del Señor. No es tanto aquello que me gustaría hacer, sino aquello que el Señor quiere que haga. Amén. No es tanto aquello que me gustaría hacer, no, sino aquello que el Señor quiere que yo haga. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto, aquello y todo lo demás. Y muchas veces nos vamos a encontrar en la medida que vamos madurando espiritualmente que la voluntad de Dios está en acorde a los deseos que yo tengo. Y aún a pesar que esto exista, aún mis deseos están por debajo de la voluntad del Señor. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Señor, me gustaría hacer esto. El Señor dice, no, viva de esta manera. Está bien, Señor, me someto a ti. Amén. Señor, quisiera decirle toda su vida, mira el daño que me ha hecho. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que tú quieres, pero lo que yo quiero es que perdones. Amén. Confrontacionales. Señor, me gustaría, pues,
qué sé yo, dentro de mi casa no tengo la felicidad con la mujer que me has dado, vivo una vida infeliz, me gustaría pues conocer a otra. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú quieres, pero lo que yo quiero es que no lo hagas. Respeta tu casa, honra a la mujer de tu juventud. Amén. Y todas estas cosas el Señor nos va ordenando. Vivan a mi manera, en pocas palabras. Amén. Señor, tengo estos sentimientos, estas emociones. Mira, esto es lo que yo quiero. Eso es lo que tú quieres. Pero eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y muchas veces hemos pensado que cuando vemos a Dios de esta manera es una especie de Dios tirano que está arriba obligándonos. No. Lo que Él conoce de nosotros es aún nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe que si nosotros tomamos esas decisiones nos van a llevar a un mal destino, triste, apático. A lo mejor Él nos intenta librar de tanta y tanto dolor y sufrimiento. Y eso es lo que Él busca siempre, aceptar su voluntad, porque va a ser mucho mejor para nosotros. Señor, dentro de mi trabajo me han ofrecido este dineral, si yo decido tapar la boca, existían algunos movimientos medio raros allá, pero Señor, yo creo que va a ser un dinero bien habido. Recuerda que en mi casa están pasando algunas necesidades, no tenemos con qué comprar las medicinas. Ese es tu deseo, eso es lo que tú quieres conseguir ese dinero de mala manera. Yo no quiero que lo hagas, trabaja honradamente como para el Señor. Sí, Señor, aquí estoy. Amén. Eso es vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, esa es la lección aquí. Lo importante entonces no es lo que podamos hacer para el Señor, sino lo que Él puede hacer por medio de nosotros. No es lo importante lo que yo hago, lo que yo puedo hacer para el Señor. Lo importante es lo que Él puede hacer por medio de mí, por medio de nosotros. ¿De qué manera te va a usar el Señor? ¿Cómo vas a ser usado por Él? ¿Estás dispuesto a sujetarte a su voluntad? ¿Estás dispuesto a ser usado así como Pablo fue usado? ¿Te gustaría convertirte en uno de los Pablos contemporáneos de ahora, en la que sin temor y sin vergüenza se atreve a predicar el Evangelio de Jesús en todos los lugares? ¿Estar dispuesto a tomar el tren? Ya no con los viajes que hacía Pablo, que él se iba a pie, caminando o en burro. Lo que podemos hacer nosotros es tomarnos el tren o el carro, visitar a alguien, ¿verdad? Llamar, ya ni siquiera necesitas visitar y puedes tomar el celular, escribir por WhatsApp, grabarte un video, mandar y hacer que esta intimidad de familia, de comunión se haga cada vez más fuerte. Te invito a que lo hagas, te desafío a que lo hagas. De esta manera es como en realidad vamos a ir creciendo espiritualmente. ¿Cuál es el fruto? Dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero que al final he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. No es algo que beneficie solo a Pablo, es algo que resume, en resumidas cuentas, valga la redundancia, lo que dice en el versículo anterior, ¿no?, que hemos leído, de ser confortados por la fe que nos es común a vosotros, es decir, el beneficio de ser adiestrados por la palabra. Puede ser el fruto de la comunión, por ejemplo, ¿verdad? Que recuerden que esto se intenta Pablo convertir en un centro misionero para la propagación del Evangelio, que él menciona ese deseo de ir también a España y predicar, que está escrito en el capítulo 15, verso 24. El fruto puede ser la consolidación, por ejemplo, ¿no?, de predicar la palabra. Todo esto repercute el fruto que Pablo está hablando. Pero sin duda alguna, cuando él se trata del fruto, está mencionando justamente el crecimiento espiritual mutuo que ambos van a tener. Miremos esto para entenderlo un poquito más en Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También está en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. En pocas palabras, el fruto al cual Pablo hace mención tiene que ver con el crecimiento espiritual.
Eso puede ser a través de tu comunión con Dios, a través del deseo de predicar la palabra, o a lo mejor que ya estás desechando las cosas del pasado, el pecado que tenías anteriormente, ahora ya tienes victoria sobre ella, sigues desafiando, levantando. Todo esto se convierte en el fruto al cual Pablo está mencionando. Versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Una forma más literal de poder traducir lo que acabamos de leer es de esta manera, dice: tanto a griegos y a bárbaros, tanto a sabios y a ignorantes soy deudor. Pablo se está presentando a sí mismo como un deudor, es decir, mi responsabilidad, la responsabilidad que Dios me ha dado para ir al mundo gentil y predicar el evangelio, él lo asume como una responsabilidad tan grande y que él está obligado y está él en la necesidad de cumplir con ese propósito. Es más, si no lo hace, él está en deuda con ellos. Así es la forma en como Pablo lo miraba. Si no me voy allá es que estoy en deuda contigo, por eso es que me voy. Él tenía la necesidad de irse, tenía la aprobación del Espíritu Santo. Ve, algunas veces no vayas a ese lugar, y él no se iba a otros lugares, pero había una necesidad que él tenía de predicar el Evangelio de Jesús. Tanto es así que en algunas de sus cartas, mire lo que él dice en 1 Corintios 9:16, dice: porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Es decir, a mí no me piden, para mí no es una carga el predicar, no, porque para mí es un deber. Yo fui llamado para eso. Dice, es más, ay de mí si no predico el Evangelio. ¡Wow! Ay de mí si no predico el Evangelio, si no lo hago soy un deudor. Es como si yo le debiera al banco y cada vez que no pago sigue acumulándose. De esta manera, si lo podemos hacer una apología, una metáfora a esto, ¿no? Soy un deudor con ustedes, les debo esto, les debo predicar el Evangelio, les debo la predicación del Evangelio. Por eso quiero ir a ustedes también, para que ustedes también sean predicados por el mensaje de Jesucristo. Aquí Pablo no está haciendo una división o esa distinción como lo hizo anteriormente, ¿no?, entre judíos y gentiles, porque ella está hablando directamente al mundo grecorromano, es decir, en pocas palabras, a griegos y a no griegos, o a griegos y bárbaros. Los bárbaros, pues aquellos que no tenían la ciudadanía de ser griegos, eran considerados pero no parte de la cultura de la élite en ese entonces, y es una especie de misma comparativa o mismo grupo a los sabios y los ignorantes o los no sabios. Pablo está diciendo en pocas palabras, para el Evangelio no existe distinción, el cual ustedes mismos levantan. Uso su mismo lenguaje para decirles, si ustedes hacen esas distinciones, este mensaje está dado aún para los griegos y para los bárbaros, para los sabios que ustedes consideren, y aún para los que son ignorantes y los que no son sabios. Este mensaje también es para ellos. Este mensaje también es para ellos. La cultura no las va a dividir. El Evangelio es para todos. No hace distinción de raza, credo, no hace distinción de color de piel, no hace distinción de lenguaje, de ciudadanía. No, Él viene para todos. El mensaje es para todos, para los musulmanes, los Hare Krishna, los hinduistas, para todos, los budistas. El mensaje de Cristo es para todos, para que todos en el momento que estemos delante de Dios, dice la Biblia, de tal modo que ninguno tenga excusa. Todos necesitan recibir el mensaje de Cristo, todos necesitan recibir el mensaje de Jesús. Si Él no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin hacer distinciones. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28, dice esto: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, dice, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es. Dime si eso no es lo que sucede ahora. Los sabios y eruditos se darán de dar de conocimiento de todo, ¿no? Pero es a los que son llamados ignorantes. A nosotros, que nosotros somos conocedores de todo, pero Dios nos usa, humildemente Él nos usa para el conocimiento de su palabra, para la predicación de su evangelio, lo que es locura para el mundo. Eso se aplica aún para ahora. Esto es una locura, estar predicando a estas horas, predicando a través de esta plataforma, con la esperanza de que alguien nos escuche, predicando un evangelio. ¿Qué dirán el resto? ¿Predicando a Jesús? ¿A Jesús?
¿Por qué predicarías a un hombre? ¿Por qué predicarías a él? Él dijo ser Dios. ¿Dijo ser Dios? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sigues creyendo en esas tonterías? ¿En esas fábulas? Eso es locura. Eso es una perdición, es una pérdida de tiempo. Yo soy el sabio. Deberías hacerme caso a mí, que yo no creo en esas tonterías. Ellos creen que son sabios, llegando a esas conclusiones. Pero lo que nos dice Dios aquí es que de lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Esas voces quedan anuladas ante el conocimiento pleno de la verdad de Dios. ¿Y a quiénes usa? A vasos de barro, a ignorantes como nosotros. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes ser usado por Dios. Puedes ser usado por Dios. Puedes ser usado por Dios. En el nombre de Jesús. Versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo sabía de los riesgos. Recuerden que la iglesia es una iglesia perseguida. Una iglesia que estaba pues con la muerte encima, en pocas palabras. Tenía fama. Y él sabía justamente de los riesgos. Y no solamente cuando se fue a Roma, cuando se fue a todos los lugares. Él sabía que el evangelio de Cristo era pues un evangelio que causaba remesón, que para la iglesia tradicional el nombre de Cristo era una blasfemia. Ellos tenían la autoridad para apedrearlo y perseguirlo. Este era Pablo y sabemos cómo él murió al final de sus días, decapitado, ¿verdad? Hechos capítulo 20-24 dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, aun si mi vida corre peligro por anunciar el evangelio de Cristo, estoy dispuesto a entregarlo. Es lo que dice Pablo. Yo soy consciente de los peligros y de los riesgos. Muchas veces fui apedreado, fui azotado, me hicieron de todo, pero nada de eso me detiene. Me llevan a la cárcel, pues en la cárcel predicaré. Me llevan a las mazmorras, desde las mazmorras estaré elevando alabanza a mi Señor, al lugar donde tú me lleves no sé qué, a querer hacer conmigo lo que tú quieras, ahí estaré sirviendo a mi Señor. Este es Pablo. Y este es el ejemplo, la demostración viva que tú y yo debemos de abrazar. No permitas que nada ni nadie venga y mate ese fuego, el don del Espíritu Santo que está en ti, esas ganas, esa pasión por Cristo. A veces las cosas que suceden a nuestro alrededor nos minimizan. Alguien viene con una propuesta tan sencilla y nos derriba. ¿Qué es lo que pasa? Debemos de impregnarnos del amor de Jesús cada vez más. Enamórate de Él, porque cuando estamos nosotros enamorados de algo, no dejamos de compartir de ese algo. No dejamos de hacerlo. Estamos dispuestos a mostrarle a todo el mundo. Es cuando estamos enamorados. Yo de mi esposa, no me interesa a mí ocultarla, tenerla en el anonimato. ¿Estás casado? No, no como crees. No, claro que estoy casada. ¿Con quién? Con ella. A ella porque la amo. La muestro ante los demás. No me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dice ya en el siguiente domingo que vamos a leer y vamos a desarrollar, y va a estar poderoso, explosivo también ese mensaje. Pronto estoy. Hay un deseo ferviente de Pablo, estoy pronto, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pareciera ya que Dios le estuviera confirmando, sí, hijo, vas a ir a Roma y vas a predicar. Por eso, imagínate a ti, ¿no? Estás escribiendo y de pronto, sí, vas a ir. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Espéreme, voy a ir, si está en la voluntad de Dios, allí estaré. Muchos cristianos o muchos hermanos consideran que la predicación es una opción. Si quieres compartirle a alguien esto, me gustaría que lo hagas. Los cristianos consideran que la predicación es una opción. Jesucristo nos enseña que es un deber. Los cristianos creen que la predicación es una opción. Jesucristo nos enseña que es un deber. Marcos capítulo 16, versículo 15, y con este termino. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo, id por todo el mundo y si a ustedes les gusta, les da la gana, por favor prediquen. Si es que tienen un tantito de tiempo, prediquen, por favor. Si es que les sobra algo de dinero para ir y visitar a alguien, por favor prediquen. No. Por tanto, id. Es un mandato divino. Es decir, no sé, Señor, cuál es tu voluntad, no sé qué hacer. ¿No sabes?
Esta es, por ejemplo, una de las voluntades que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. No hay un lugar al cual es que allá no puedo irme, mira, ese es un lugar que no es santo. No, ve a esos lugares y predica a toda criatura. No es que él es musulmán, es que él es de tal y tal ideología. No, ve y predica a toda criatura. Nosotros tenemos esa libertad y esa facultad y esa autoridad de parte del Señor. Precioso, ¿verdad? Precioso mensaje del Señor que acabamos de leer. Él tiene la autoridad sobre nosotros. Él es nuestro Señor, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y lo que nos va a sacudir Pablo en esta epístola es la necesidad de predicar el mensaje de Cristo. Y que no consideres que es una opción, es un deber que debes de abrazarlo con todo tu corazón. Si nos estás escuchando, si estás escuchando este mensaje, aún no tienes a Cristo en tu corazón, o has abrazado la fe en Jesucristo y consideras que aún no estás lo suficientemente equipado, ni adiestrado, ni con la suficiente fuerza ni fe para predicar el mensaje de Jesús, hoy hemos aprendido que la oración intercesora nos ayuda mucho. ¿Qué tal si juntos intercedemos mutuamente y nos ayudamos para ser confrontados por la palabra, el Evangelio de Jesucristo? Repita después de mí: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu voz y he sido desafiado por tu verdad. Quiero conocerte más. Quiero ser tu hijo, tu siervo, el doulos. Quiero convertirme en tu hijo al 100% de mi tiempo. Mi vida es tuya, tú eres mi Señor. Te pertenezco, tú me perteneces. Juntos, Señor, caminaremos de la mano. No te soltaré porque tú no me sueltas. Gracias, Señor. Te bendigo, papá. De ahora en adelante eres el Rey de mi vida, el soberano, el todopoderoso. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.